Yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera del conejo. Hola y bienvenidos a todos una vez más a este podcast que está, como ya sabéis, lo digo siempre, menos guionizado que el de una excusa para hacer preguntas, pero que partimos de un concepto, una idea o una pregunta que se ha generado en el programa principal. En este caso me gustaría hablar un poco sobre el concepto del libre albedrío, de la causalidad, el pensamiento de si lo que hacemos es consecuencia de, hay una causa que nos lleva a nuestra vida, o si por el contrario es una casualidad, o si hay una predestinación, o si nosotros estamos viendo desde la perspectiva de nuestra vida tal como es, estamos viendo un patrón o un pensamiento que nos hace llevar, que nos hace concluir que realmente ha habido un camino que nos ha llevado a donde estamos. Para ello voy a partir de la película de 1999, Matrix, de la figura del oráculo. El oráculo es más o menos el demonio de la plana. Hay que entender que en el concepto de la misma película, realmente donde están, el mundo de Matrix, es una simulación informática. Por lo tanto, el oráculo, que es un programa, tiene acceso a las variables del sistema. Aquí a lo mejor me estoy poniendo un poco técnico, pero creo que es importante entender estos conceptos, porque las frases del oráculo están muy vinculadas a la causalidad. Dentro de un ordenador, por decirlo así, no hay un concepto de caos, por lo menos a un nivel muy bajo. El ordenador, el procesador, ejecuta una serie de operaciones que están prediseñadas, ¿vale? Es decir, el procesador tiene unas funciones muy básicas, y dentro de lo que es la memoria del ordenador hay una serie de datos, de valores que están ahí, y el ordenador lo que va a hacer es coger esos datos, operar con ellos y guardar los resultados. El dato puede permanecer, el dato puede variar, pero no va a haber lo que podríamos llamar una acción caótica, ¿vale? Lo que pasa que el sistema dentro de un ordenador es un sistema emergente. Esto quiere decir que conforme más operaciones se van haciendo, el sistema va ganando una capa más y más de complejidad. Esto implica que, sé que me estoy poniendo muy técnico, perdonad, no sé si me estoy alejando mucho del tono, pero es que de verdad creo que se valora muchísimo más si se tienen estos conceptos claros. Que es que una vez que el sistema, como por ejemplo pensar en un videojuego, el personaje está en unas coordenadas, tiene unos puntos, una vida, un estado, los demás personajes, los puntos de colisión, etcétera, todo es una emergencia de estos datos, de estos procesos tan básicos y tan sencillos. Y ese aspecto caótico está a muy alto nivel, ¿vale? Laplace formulaba que si existiera un ser que él llamaba el diablo de Laplace, que tuviera ese conocimiento de todas y cada una de las variables del sistema, claro, él sabría en todo momento qué es lo que va a suceder. En nuestra vida, en la vida real, la física cuántica impide que tengamos un conocimiento, pues en la física cuántica, si no puedes conocer el estado de las partículas, puedes saber su velocidad pero no su posición y viceversa. Sin embargo, en un sistema informático sí, porque no se rige por partículas cuánticas, se rige por operaciones matemáticas. Entonces, oráculo, y aquí retomamos, perdonad la demora, pero oráculo
al ser un programa que trabaja a muy bajo nivel, ello, es consciente de toda la situación, de todos los parámetros y de todos los elementos dentro de la simulación. Lo que le permite, y ahí está la gracia, modificar un parámetro para llegar a un resultado que conoce. Y de ahí viene la frase que mencionaba en el otro podcast, de lo que realmente va a hacer que te devanes la cabeza es, ¿lo hubieras roto si no te hubiera dicho nada? Claro, lo que le está diciendo Oráculo a Neo no es que es un oráculo que sigue la profecía, sino que es el oráculo que ha generado la profecía. Es decir, la profecía es autocumplida, no es una cosa que realmente ha surgido de una deidad o de algo externo a Matrix. No, es el mismo Matrix el que crea la profecía para que la profecía se cumpla. Entonces, ella le está diciendo que con esa frase, que si ella no le hubiera dicho no te preocupes por el jarrón, él no se hubiera girado y no lo hubiera roto. Lo que quería decir es que ella ha provocado que lo rompiese. Y él se siente mal. Él tiene remordimiento. Ay, lo siento, pero es que yo he hecho que tengas ese sentimiento. Sabía que ibas a tener ese sentimiento porque tú, mientras estás en Matrix, te estás convirtiendo, tú te estás comportando como un programa y por lo tanto yo tengo la capacidad de saber dónde estás, dónde vas a estar, cuáles son tus siguientes pasos y con qué variables te estás manejando. Entonces, claro, esto plantea la gran pregunta. Es que estoy pensando que realmente Matrix hubiera servido para prácticamente todos los capítulos del podcast. Bueno, perdonad. Matrix te hace que te preguntes si tú eres libre realmente de tu destino. Si tú estás siguiendo tu camino o estás yendo por el camino que te han hecho que vayas, por el que te han inducido, ¿verdad? Claro, esto es muy interesante porque nosotros siempre vamos a tender a pensar que estamos teniendo libre albedrío, estamos tomando decisiones, pero realmente puede ser que esas decisiones sean el resultado de otras decisiones que ha tomado alguien antes, y decisiones que te implican y decisiones que contaban con tu falsa percepción. Así, muchas veces pensamos en acontecimientos políticos o geológicos que han llevado a ciertos movimientos y luego se ha descubierto que ciertas entidades gubernamentales estaban detrás, que los han inducido a través de redes sociales, a través de pensamientos populares. Y esto es muy interesante porque, claro, nosotros vemos de una perspectiva, la vida en una perspectiva muy lineal y sesgada, evidentemente sesgada. Claro, no tenemos esa visión del demonio de Laplace, que es la visión que tiene Oráculo, y por eso Oráculo les ayuda a seguir el camino porque saben que ellos no van a ver todo lo que tienen que ver, entonces les va a decir lo que necesitan oír para dar el siguiente paso. Pero entonces, y ahí viene la duda, entonces los seres humanos en Matrix no están intentando ser libres porque ellos quieran ser libres, están intentando ser libres porque el oráculo así lo ha decidido y porque hay máquinas que están pensando unas cosas, otras máquinas están pensando otras cosas y los seres humanos solo son los peones. De la misma forma que pasaba en las tragedias griegas, ¿no? Como en la película Juego de Titanes, donde los seres humanos solo son peones, solo son muñecos que los dioses están manejando a su voluntad, pues para llegar a unas consecuencias. Y esto es muy interesante porque si lo miráis de una manera narrativa, es evidente que la tragedia es un género bastante complicado porque en la tragedia
el protagonista no es libre. En la tragedia, el protagonista no está decidiendo qué es lo que... qué camino va a seguir. En la tragedia, el protagonista es inducido por algo que le está llevando por ese camino. No necesariamente tienen que ser dioses. Pensamos en dioses porque la tragedia es un género griego que siempre era el manejo de un dios. De ahí está la figura retórica que es el deus ex machina, ¿no? La acción que ha decidido un dios. Esto era muy muy habitual en las historias trágicas griegas. De repente un dios venía y decía: ahora te pongo un problema. Por ejemplo, pensar en los ejemplos más clásicos, ¿no? Como la Ilíada y la Odisea. En la Odisea, Ulises siempre se está topando con problemas y siempre le está yendo mal porque un dios decide ponerle un obstáculo en ese momento, u otro dios decide facilitarle las cosas. Pero realmente, aunque toda la historia de la Odisea viene porque Ulises se rebela contra Neptuno, realmente, aunque él se mantiene firme en su postura de la guerra la he ganado yo, no la han ganado los dioses, pero eso no supone que Neptuno no pueda hacer lo que quiera con él en cualquier momento. Y claro, con ese concepto trágico, en la antigua Grecia llegamos al oráculo de Delfos, que el oráculo de Delfos, si lo miras ahora con una mirada moderna, te darás cuenta que el oráculo no como una persona, sino como la serie de personas que formaban parte del oráculo de Delfos. El hecho de que cada persona, cada nueva polis se fundara en base a lo que el oráculo les decía. El oráculo daba ciertas pistas, ciertos indicios, hablaba de una manera muy críptica, ¿no? Y al final tú miras, y lo miras con retrospectiva, y miras cómo se han ido poblando la antigua Grecia, dónde se sitúan cada una de las polis, y te das cuenta de que había una cierta intencionalidad por parte del oráculo, que hablando de una manera mística, hablando en nombre de los dioses, organizaron las polis y tuvieron los oráculos tenían unos poderes políticos y sociales inmensos, ¿verdad? Es como plantearlo, por ejemplo, en otra tragedia, que es la tragedia de Edipo Rey. Edipo realmente sucede todo lo que sucede porque el oráculo le dice a su padre lo que va a suceder. Si no se lo dice, realmente no repudiaría a su hijo y entonces no generaría que pasara lo que pasa. Y de ahí es a donde quería llegar con el asombroso mundo de Gumball, con el episodio 31 de la temporada 3, precisamente se llama El Oráculo. Como decía en el otro podcast, si os fijáis en la escena final, Gumball tiene un gesto de resignación, de acuerdo, asumo mi destino, asumo que no puedo luchar. Pero durante todo el capítulo, Gumball es el que está produciendo que surja eso. Entonces, de cierta manera, piensas, si no hubieras tenido la imagen en su mente, él hubiera podido evitarlo. Porque claro, se te plantean cosas como el resto de personajes tienen que encontrarse en esa situación. Es decir, de cierta forma, la madre de Banana Joe realmente sabía lo que iba a pasar. Pero aquí plantea un interesante dilema, que es el dilema de si realmente la profecía es el futuro inevitable o un futuro posible. Os vuelvo a remitir, como hacía en el otro podcast, el primer capítulo de la 4ª temporada de Rick y Morty, en el que realmente Morty está siguiendo un camino, se está haciendo él mismo, y es
quizá el ejemplo más significativo de lo que quiero decir, porque él mismo se está generando su futuro. Él está construyendo lo que sería su destino, porque él quiere ese destino, ¿vale? Él quiere morir en los brazos de Jessica. Eso supone que su vida la ha pasado junto a Jessica. Y él empieza a organizar todo su mundo para cumplir esa profecía que él mismo ha creado. Claro, ¿cuál es el tema? El tema es muy interesante porque está modificando la realidad, está modificando su futuro y está modificando su historia, porque él tiene la perspectiva de ese último momento. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que él tiene una perspectiva de un último momento, no de toda su vida. Entonces, él se ha creado en su mente un destino que luego en realidad no es el destino que va a experimentar, porque el destino real es que él va a morir solo en un geriátrico y que Jessica va viejecito antes de morirse a decirle: te quiero mucho porque me da pena que te mueras sin que nadie te lo diga. O sea, que realmente es todo lo contrario a lo que él quería. Y claro, en muchos aspectos incluso sacrifica su presente por ese futuro que él ve cierto gracias al cristal. Entonces, claro, aquí para ir un poco cerrando, yo lo que quiero es plantearos esa duda, esa pregunta de hasta qué punto creéis que lo que estáis haciendo está predestinado, hasta qué punto creéis que el mundo es una casualidad, sin más, o si creéis que todo tiene sentido porque nosotros le damos el sentido. Y eso no es necesariamente malo. Depende también del sentido que le queramos dar, ¿no? Volvemos a Matrix. ¿Es malo la libertad de los seres humanos? No. ¿Es malo que te hayan manipulado para tener eso, que te hayan hecho creer o te hayan construido como elegido de una profecía inventada para que todo tenga sentido? Bueno, pues ahí hay dilemas morales y a mí me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os parece, porque volvemos a la duda o al planteamiento: el fin justifica los medios, ¿no? Ahí son temas delicados. Y si queréis, ya para rematar, os voy a referenciar el episodio 3 de Star Wars, donde Yoda, Obi-Wan, Windu están en una nave debatiendo sobre Anakin, y entonces, hablando de la profecía, Yoda dice: una profecía que quizá hayamos malinterpretado. Y eso es interesante también, y es una cosa que ha dado muchísimo juego posteriormente, ¿verdad? El equilibrio de la fuerza es lo que tú quieres entender como una fuerza equilibrada. Porque claro, los Jedi entendían que el equilibrio de la fuerza es que solo estuvieran los Jedi. Los Sith, que solo estuvieran los Sith. Pero una fuerza equilibrada es una fuerza sin ninguno de los dos. Entonces, claro, una cosa está en la profecía y otro muy distinto en el camino que nosotros andamos. Y si la profecía, porque las profecías, una cosa que caracteriza siempre a las profecías es que no son claras. Profecías siempre dan una idea vaga que nosotros tenemos que rellenar. Una profecía sería que tal día, tal hora, en tal calle, tal persona le pasa tal cosa con una exactitud milimétrica. Pero no, hablamos de cosas muy abstractas y muchas veces la profecía es lo que induce esa acción que luego justificamos de una manera retrospectiva. Y ahí estamos entrando en la falacia lógica otra vez. Pero bueno, voy a ir terminando por aquí. Espero que esto os haya generado dudas interesantes y hacerme llegar esas dudas, a ver si entre todos nos hacemos más y más dudas, y plantearos si habéis llegado aquí por vuestros propios medios, inducidos por mí, o si todos estamos aquí por el destino.
En cualquier caso, yo estoy feliz de que me estéis escuchando. Un abrazo a todos.